Hola, esta es la clase 7 de Metodología de la Investigación. En las anteriores clases habíamos visto la conceptualización del problema, en el cual poníamos el marco teórico, donde veíamos la revisión del estado actual de los conocimientos, la formulación del problema de la investigación, por qué es importante estudiar ese problema de estudio, planteamos las hipótesis y la hipótesis o las hipótesis y los objetivos. Los objetivos son los que nos van a guiar en el trabajo de la investigación. Por ejemplo, los que habíamos visto son los que nos ayudan a elegir el tipo de estrategia de investigación, el que habíamos visto investigaciones que pueden ser exploratorias, descriptivas o explicativas, ¿sí? Por otro lado, lo que vamos a ver en esta clase es la parte de la planificación operativa, que es la definición de variables, la descripción de instrumentos de medidas y su utilización, forma recogida de datos y tipo de análisis de datos, ¿sí? Que esta clase la vamos a terminar en la clase que viene, donde yo les voy a enseñar cómo se analizan los datos, obviamente muy brevemente, porque eso lo van a profundizar en estadística, ¿sí? Bueno, como dije, esta clase es de la planificación operativa, donde vamos a definir las variables, vamos a ver qué tipos de variables hay, cómo se miden, ¿sí? Cómo se recogen los datos, cómo se toman los datos, ¿sí? Primero definimos qué es una variable, ¿sí? Una variable es una determinada característica o propiedad de objeto de estudio o sujeto de estudio, dependiendo de qué es lo que vamos a estudiar, a la cual observamos y decimos, bueno, tiene presencia o ausencia de esa característica, o cuantificamos un determinado elemento. Por ejemplo, la temperatura de una persona para evaluar si tiene fiebre en una determinada patología. Entonces, determinamos, bueno, cuánta fiebre tiene el tal paciente con tal patología. Este elemento, por ejemplo, como la temperatura, lo podemos ver no solamente en un momento del estudio, sino al transcurso de un tiempo. Por ejemplo, podemos medir la temperatura a lo largo del transcurso de la enfermedad de ese paciente, ¿sí? Y como dijimos antes, en unas ocasiones se cuantifica y en otros solamente se ve presencia o ausencia, ¿sí? Las variables tienen que estar dentro de los objetivos, se tienen que explicitar en los objetivos, ¿sí? Los datos que se recaben con la finalidad de responder las preguntas de la investigación, las cuales habitualmente están específicas en los objetivos, ¿sí? Estas variables nos dan datos que responden a nuestras preguntas y tienen que estar dentro de los objetivos. Por otro lado, estas variables tenemos que ver cómo las vamos a medir. ¿Y cómo la vamos a medir? Eso lo vamos a poner en la parte de materiales y métodos, ¿sí? Eso lo van a ver en los papers o en los trabajos finales como tesinas o trabajos de doctorados, que tenemos una parte que está en materiales y métodos, en donde tenemos que decir cómo vamos a medir esa variable, ¿sí? Bueno, por otro lado, esta variable que la ponemos tanto en los objetivos, la definimos en los objetivos y decimos cómo se va a medir en materiales y métodos, esa medición que yo voy a describir en materiales y métodos, tiene que ser un método que pueda ser replicado por otro investigador, que pueda llegar a obtener los mismos resultados que nosotros obtuvimos. Por eso es que cuando uno detalla en materiales y métodos, tiene que ser bien explícito de cómo realizó la medida de esa variable. Por así, otro investigador que quiera hacer un estudio similar o basándose en esta investigación, pueda replicar nuestra medida, ¿sí? Por lo anterior, en todo proyecto de investigación es requisito fundamental que se defina cada una de las variables a estudiar y se toma en cuenta dos aspectos principales: la definición conceptual y la definición operacional, ¿sí? La definición conceptual de la variable se refiere a el significado más preciso descrito a un diccionario, ¿sí? O sea, que es específicamente como una definición. Por ejemplo, la definición de obesidad, que uno puede encontrarse en diversas como adiposidad, exceso de grasa en el organismo, acumulación anormal o excesiva de grasa. ¿Ven? Es como que si lo dijera en el diccionario. Así podríamos definir conceptualmente esa variable.
Por otro lado, tenemos la definición operacional de la variable, que se delimita la manera en que realmente será medida una variable determinada. Por ejemplo, siguiendo hablando de la obesidad se puede medir como el índice de masa corporal o la circunferencia de una cintura. ¿Sí? Entonces tenemos que definir la definición operacional de la variable. En el caso de la obesidad, podría ser, bueno, yo defino la obesidad como el índice de masa corporal sea mayor o igual a 30. O la defino como circunferencia de cintura mayor o igual a 88 centímetros. ¿Sí? Las variables, hay diferentes variables, y eso depende también del tipo el tipo de investigación que hagamos, la estrategia de investigación que hayamos elegido, ya sea si fue descriptiva, exploratoria o explicativa, ¿sí? Entonces eso va a determinar qué tipo de variables vamos a usar. Existen 4 tipos de variables: las dependientes, las independientes, la de confusión y las universales. Las dependientes es la de interés principal. Representa el desenlace o resultado que se pretende explicar o estimar en el estudio. ¿Sí? Por ejemplo, en los estudios descriptivos, todas las variables a medir se pueden considerar dentro de esta categoría. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy describiendo una población por edad, sexo, condición socioeconómica, tipo de enfermedad, gravedad, todas esas variables que nombré son variables dependientes, ¿sí? Ahora, si estoy en un ensayo clínico, se investiga si una intervención tiene alguna utilidad, entonces el efecto corresponderá a una variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, si a personas que, en este caso, al tratar de determinar la influencia de la disminución de la ingesta sobre unas personas que tienen hipertensión, si les disminuyo la cantidad de sodio, de cloruro de sodio, la sal de mesa que ustedes consumen, si esa persona yo le disminuyo la ingesta de sodio, puede tener cambios en su presión arterial. Entonces, mi variable dependiente es la presión arterial y sistólica, ¿sí? Después vamos a ver cómo también interviene ahí la variable independiente. Primero, la variable independiente es el efecto, ¿sí? En este caso el efecto es de que si yo disminuyo la ingesta, voy a disminuir mi presión arterial. Y esa medida de presión arterial es mi variable dependiente, ¿sí? Por otro lado, cuando nos enfrentamos a la búsqueda de factores de riesgos o de causas para que ocurra una enfermedad o una complicación, la variable dependiente se considera el resultado, ¿sí? Por ejemplo, como está ahí escrito, se quiere identificar que el tabaquismo o el ejercicio son factores de riesgo para cuadros de crisis asmática, entonces los pacientes con o sin crisis asmáticas corresponden a las variables dependientes, ¿sí? Acá lo que yo estoy buscando son los factores de riesgo, no como antes en el clínico que estoy buscando el efecto. En este caso, el factor de riesgo es si mi paciente tiene crisis asmática o no, ¿sí? Debido al tabaquismo. Estudios de pronóstico, donde el objetivo principal es establecer cómo será la evolución de un grupo en los pacientes en un tiempo determinado. La variable dependiente corresponde a su evolución. Por ejemplo, los pacientes vivieron, murieron, hubo curación, complicación, recaída, o cómo fue su calidad de vida, ¿sí? Entonces, las variables dependientes representan el desenlace o resultado que pretende explicar o estimar un estudio, ¿sí? También pueden estar relacionadas con la búsqueda de factores de riesgos o de causas, o en los estudios pronósticos, la variable dependiente, su objetivo principal es establecer cómo evoluciona el grupo de estudio determinado. Entonces la variable dependiente corresponde a la evolución de una enfermedad, ¿sí? Pero ven, en todas estas situaciones el investigador no interviene, solamente la mide, ¿sí? Al contrario de la variable independiente. La variable independiente, el investigador sí interviene, sí hace las modificaciones, ¿sí? Y eso se ve mucho cuando se ven las relaciones entre dos variables como la independiente y la dependiente, en la que el investigador
modifica la variable independiente y eso va a causar un efecto en la variable dependiente. ¿Sí? Así en general tendrán que estar incluidos en los estudios comparativos o analíticos, ya que los investigadores desean observar el efecto positivo o negativo de la variable independiente sobre la dependiente. Es lo que dije antes. El investigador interviene en la variable independiente y esto después evalúa el efecto en la variable dependiente. ¿Sí? También en la variable independiente se dice como variable predictora o el que el investigador manipula, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que está describiendo ahí. Un ensayo clínico descrito anteriormente, en lo cual hemos visto que si disminuimos la ingesta de sodio, tendríamos una disminución de la presión arterial. Bueno, esa disminución de la ingesta de sodio sería nuestra variable independiente, que va a derivar a una variable dependiente, como es la presión arterial, ¿sí? Que ahí lo que explica es, de esta forma se formarán dos grupos, el primer grupo experimental se le darán indicaciones para que disminuya la ingesta de sal, mientras que el segundo grupo control no habrá restricciones de sal. Si después del estudio se comprueba que hubo mejor control de las cifras de tensión arterial en el grupo experimental, entonces se concluirá que la disminución de la ingesta de sal es benéfica, ¿sí? Entonces, mi variable independiente es la que yo manipulo, que en este caso es la disminución en la ingesta de la sal, ¿sí? Y mi variable dependiente sería la presión arterial, ¿sí? Para el caso de los estudios de casualidad o el de factores de riesgo corresponderá a las variables independientes. Por ejemplo, el tabaquismo y el ejercicio son posibles factores de riesgo asociados con una crisis asmática. Por su parte, en los estudios pronósticos existen ciertas características en el momento diagnóstico que pueden modificar la evolución del paciente. Por ejemplo, en pacientes con cáncer, la probabilidad de mortalidad es mayor cuando tienen una mayor gravedad o extensión de enfermedad. Es decir, los pacientes con estadio 1 o 2 teóricamente tendrán un porcentaje menor de fallecer aquellos en estadios 3 o 4. De esta forma, el estadio de enfermedad corresponde a la variable independiente. ¿Sí? La variable independiente es toda aquella que el investigador puede intervenir, puede modificar para tener un efecto en la variable dependiente. Eso es una variable independiente. ¿Sí? Después ahora lo último vamos a ver un ejemplo con un paper que como siempre hago con las otras clases. Bueno, después también una variable de confusión. Las variables de confusión actúan como cofactores que modifican la variable dependiente. De no considerarse adecuadamente, pueden sesgar los resultados. Estadísticamente suelen tratarse a través del ajuste de datos y de métodos multivariantes. Entonces, nosotros tenemos una variable independiente en la cual el investigador puede modificar para ver sus efectos en la variable dependiente, sino que también tenemos que ver en el contexto en el cual estamos haciendo esa medición, ya que capaz que necesitamos una variable de confusión para adecuar o sesgar los resultados, ¿sí? Acá hay un ejemplo, como en el caso de ensayo clínico, a pesar de determinar la existencia de un efecto benéfico sobre la tensión arterial secundaria a disminuir la ingesta de sal, es posible que estos resultados puedan ser distintos al incorporar las modificaciones del peso corporal durante el tiempo de duración del estudio. En este sentido, es posible que quienes tuvieron mejores cifras tensionales también hayan bajado de peso y viceversa, independientemente de la ingesta de la sal. Al hacer análisis de la información, si se comprueba que el peso influye en el cambio de la cifra de tensión arterial, se establece que el peso es una variable de confusión, ¿sí? ¿Entienden? O sea que yo tengo mi variable, que es lo mismo, volvemos al ejemplo de antes, mi variable independiente, que es la cual yo disminuyo la ingesta de sal, o sea, la concentración de sal que como por día, y mi variable dependiente, que es mi presión arterial. Ahora, lo que tengo que poner también en estas variables es el peso de la persona, porque el peso de la persona me puede generar cambios en los resultados y generar sesgos, ¿sí? Entonces, esa sería mi variable de confusión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las variables universales. Tenemos variable independiente, dependiente, de confusión y variable universal. La variable universal en el estudio de investigación se incluyen ciertas condiciones de los pacientes o sujetos de estudios en los cuales ayudan a disponer un panorama general de la población, ¿sí? Se usa tanto en estudios descriptivos como comparativos
Y este grupo incluye generalmente edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, lugar o residencia, estado civil, religión, raza, entre otros, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces esta variable universal no es universal, sino a veces es una variable independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se pretende evaluar los factores de riesgo de infarto del miocardio, es muy conocido que los pacientes masculinos tienen mayor probabilidad de presentar esta condición. Entonces, ahí, el sexo no es una variable independiente, no es una variable universal, sino es una variable independiente, ¿sí? ¿Ven? Porque ahí yo estoy, mi investigador puede variar ya por trabajar con mujeres o trabajar con hombres, ¿sí? Ahí estoy interviniendo en la variable para tener mi variable dependiente, que es el efecto, que en este caso es el riesgo del infarto al miocardio o no. ¿Sí? Ven que hay que tener cuidado en cuando definamos una variable universal, porque esa variable universal, si está interviniendo, por ejemplo, en este caso, en el hecho de que si es varón, tiene mayor probabilidad de presentar esa condición, no es una variable universal, es una variable independiente. Bien. Escalas de las variables pueden medirse en diferentes escalas. Eso depende también del tipo de investigación, los tipos de objetivos que nosotros tengamos. Tenemos escala nominal y ordinal, que son más cualitativas, significa que no las cuantifico, son más observacionales, están presentes, está algo presente o no. Mientras que la intervalo y razón son cuantitativas, ¿sí? Los atributos que debe contener una escala de emisión que sea apropiada por el fenómeno en el estudio y para la manera como está descrita la definición operacional de la variable. Ya mucho tiene que ver tiene que ver en cómo lo planteo desde los objetivos y en cómo también se plantea en materiales y métodos, decir, bueno, yo la voy a medir de tal forma, ¿sí? Igual siempre tengan en cuenta que una variable es más sólida si se la mide en una escala cuantitativa que en una escala cuantitativa. ¿Sí? Una escala es más sólida en una escala cuantitativa que cuando se mide en una escala cualitativa. ¿Por qué? Porque es mucho más certero medir algo algo que tenga una medición con números, a algo decir, no, está o está levemente, o está moderadamente, ¿sí? En cambio, yo para ponerle números es algo mucho más específico, y es algo que yo lo puedo después llegar a hacer un análisis estadístico en el cual le da mucho más sustento a mi investigación. Y dentro de lo que es la escala cualitativa es preferible una escala ordinal a una nominal, ¿sí? Bien. Escalas de medición. Ahora vamos a ver las escalas de medición de las escalas cualitativas, en las que no le estamos poniendo números, ¿sí? Las nominales, como dijimos, no se pueden cuantificar, o bien para su medición se clasifican en categorías, ¿sí? Las categorías esenciales de las variables tienen una magnitud semejante. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando con personas y quiero ver cuál es su grupo sanguíneo. Entonces tenés A, B, O RH positivo o negativo. Ninguna tiene mayor o menor valor. Solamente digo, bueno, este paciente tiene A positivo, B positivo o negativo, pero estoy clasificando en categorías, ¿sí? Pero no estoy ni cuantificando ni dando un mayor valor a una o a otra. En las variables nominales se pueden distinguir dos grupos. Hay variables dicotómicas, como binarias, y las politómicas, ¿sí? Las dicotómicas, como el di, prefijo ya me dice, son dos valores. Vivo muerto, femenino masculino, enfermo no enfermo. Mientras que las politómicas tengo más de tres variaciones. Los nombres de la enfermedad, el lugar de residencia, el estado civil, ¿sí? Por ejemplo, estado civil soltero, casado, viudo. Las variables son las variables con escala ordinal, a diferencia de las nominales, tienen unidades o valores y siguen cierto orden. Por ejemplo, situación leve, moderada o grave, ¿sí? Pero ahora no le estoy poniendo un número, pero sí estoy como definiendo cierta
cierto grado, ¿no? De un grado leve, un grado moderado o grave, ¿sí? Sin embargo, el orden solamente manifiesta que es uno mayor. Pero, pero otra dicha cualidad no es tan precisa como decir, bueno, no, tiene una deshidratación del 30%, acá tiene una deshidratación del 70% y acá tiene una deshidratación del 100%. ¿Sí? Bien. Ahora en las escalas cuantitativas tenemos la de medición de intervalo y las variables de razón. ¿Sí? Dentro de las variables de medición de intervalo, son variables cuantitativas que tienen características particulares, son discretas, discontinuas, intervalares o finitas, ¿sí? Lo más importante es eso, que son finitas, no son infinitas, ¿sí? En este tipo de escalas, el cero tiene un valor arbitrario y pueden tener valores positivos como negativos. Por ejemplo, una de las variables que se puede medir en este tipo de escala sería la temperatura, el índice de masa corporal, el coeficiente intelectual, los niveles económicos, ¿sí? Estas variables se pueden medir en estas escalas porque son discretas, discontinuas, integrales o finitas, ¿sí? En cambio, las variables de razón son continuas o infinitas, ¿sí? El cero corresponde a la ausencia de lo que se mide, tanto los intervalos como la magnitud son iguales entre cada unidad y confieren la posibilidad de dividirlas, conservando siempre equidistantes los intervalos. Para que sea más fácil, las variables de razón, estas variables cuantitativas continuas e infinitas, se lo vamos a poner solo al peso, a la distancia, al volumen y y no se ve, pero ahora después lo van a ver en el PDF, a los años, ¿sí? Cuando es respecto al tiempo. Acá les puse ejemplos, por ejemplo. Las variables nominales que dijimos que son las cualitativas, las que no podemos cuantificar. Por ejemplo, tenemos sexo masculino, femenino. ¿Sí? Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, convivo. ¿Ok? Estoy poniendo una característica. O sea, una característica, algo que no puedo definir, algo que no puedo cuantificar. ¿Ven? Las variables ordinales es como que están, como dijimos antes, como que tienen un cierto grado, les estoy como dando un cierto grado de decir, bueno, es moderado, es leve, ¿ven? Por ejemplo, estados de nutrición. Denutrido, bien denutrido, sobrepeso, obeso. ¿Sí? Primer grado, segundo grado, tercer grado de desnutrición. ¿Ven? Que no estoy cuantificando y tampoco es que estoy categorizando, por ejemplo, masculino y femenino como las nominales, ¿sí? Estoy como poniendo un cierto grado a estas variables. Y después tenemos las variables de intervalo, las variables cuantificables, que son las variables de intervalo y las variables de razón. Las variables de intervalo, por ejemplo, días de hospitalización, 7 días. Número de embarazos, 2 embarazos. Temperatura, 37 grados. Ingreso mensual en pesos, 0,50. 0 a 5.000, de 1 a 20.000, ¿ven? Estoy poniendo datos que son finitos, que no son infinitos y que pueden también, estos acuérdense que también pueden tener números negativos, ¿sí? En cambio, los valores que son variables de razón, acuérdense que son valores infinitos y estos no suelen ser negativos. Por ejemplo, la edad del momento del diagnóstico, los años. Si yo les había dicho cuáles eran las típicas, como el año, el peso, la distancia, y también se refiere, por ejemplo, a los años. Años, peso, distancia, ellos igual cuando se les manda el PDF lo van a ver claro, que son solo esas. Por ejemplo, el peso, no sé, esta persona pesa 30 kilogramos, que se lo podemos ver en estudios de nutrición, o el volumen también, como la cantidad de líquido retenido. Ahora yo lo que voy a hacer es mostrarle un ejemplo para que lo pueda entender mejor a este tipo de mediciones. En este caso, el título es Factor Sociodemográfico y Prenatales asociados a la anemia en gestantes peruanas.
Esto es fácil porque son estudios más sociológicos, ¿sí? Después en la próxima clase vamos a ver un poco más los biotecnológicos, ¿sí? En este estudio, la variable dependiente fue la anemia ferropénica y las variables independientes fueron los factores sociodemográficos y prenatales. Y ven, esos son los que se pueden modificar, ¿sí? Y la anemia ferropénica es el efecto de la variable independiente, ¿sí? La consecuencia de la variable independiente. Ven, acá siempre, obviamente, al principio hay como un abstract, un resumen donde describe todo. Después hay una introducción, en donde siempre dijimos, se pone el marco teórico, en donde se plantea la problemática, por qué es importante tener la problemática, estudiar esta problemática. Se ven los estudios previos que se han hecho de esta problemática, se plantean los objetivos y de forma indirecta también se plantea la hipótesis, ¿sí? Que eso ya lo vimos también en las anteriores clases. Bueno, que en este caso dice que es importante porque durante la gestión la anemia tiene un impacto significativo tanto para la salud del feto como la madre. Se presenta la ruptura prematura de membranas, parto prematuro, oligohidráminos susceptibles a desarrollar infecciones hemorrágicas. En cuanto a recién nacido, la condición de la aparición de enfermedades cardiovasculares en su vida adulta. Además, una mujer embarazada anémica que presenta hemorragia, obstetricia o infección puerperal tiene mayor probabilidad de muerte en relación a las que no presentan esta patología. ¿Ven cómo es que por qué es importante estudiar las gestaciones anémicas? Y una de las cosas que dice también este texto es de que en el Perú, justo en la provincia que hacen ese estudio, tiene una registración de 45,5 a 42,8% de personas que tienen anemias, ¿sí? Bueno, las cosas que ellos dicen que son los factores sociológicos, el hecho de no asistir o regular o acudir a controles prenatales, el nivel de educación, el desconocimiento de cuidados antes y después del embarazo, y estar en el segundo trimestre y también ser madre primipara y estar en el segundo trimestre de embarazo. Eso yo no lo sé mucho, pero la idea es que hablar cómo estas variables independientes que tienen que ver más con el contexto socioeconómico de la mujer pueden afectar y producir una anemia, y esa sería la variable dependiente, ¿sí? El objetivo del estudio fue determinar la relación de los factores sociodemográficos, obstetricios y prenatales de la anemia en gestantes según la encuesta demográfica y de salud 2016. Este es un estudio con enfoque cuantitativo no experimental, ¿sí? Bien, acá lo que quería mostrarles son los valores. Bien, acá ven los factores sociodemográficos que habíamos dicho que son las variables independientes. Por ejemplo, miden la edad. Acuérdense que la edad en los años son lo que habíamos visto, unas variables que se miden de forma de variables de razón, ¿sí? Y las otras variables que ven que son cuantitativas, como el hecho de los números de hijos, son las variables de escala de medición de intervalo, ¿sí? La variable de razón, entonces en este experimento sería experimento en el cual quieren ver cómo estos contextos sociodemográficos afectan a las mujeres para que luego tengan anemia. Por ejemplo, las variables de razón que utilizan es la edad de las mujeres. Y la variable que ven con escala de medición de intervalos es, por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene cada una de esas mujeres, ¿sí? Ahí apareció mejor, ven, las variables de razón son las de peso, distancia, volumen y tiempo. Bien. Después de ver todo esto, de cuáles son las variables, cómo se define una variable, qué tipo de mediciones tiene, tanto cuantitativa como cualitativa, lo que vamos a describir es qué instrumentos tenemos de medida y de utilización, ¿sí?
Tenemos el cuestionario, que esto se usa mucho más en lo que es sociología, ¿sí? Que consiste en preguntas específicas o evaluar una de las variables definidas en el estudio. Planilla de recolección de datos. La planilla de recolección de datos es lo que ustedes van a utilizar en lo que es en las ciencias más exactas. Es una planilla, por ejemplo, una planilla de Excel, en donde voy a poner los datos de mi objeto de estudio, ya sea una persona o animal, muestra o población. Por ejemplo, en ella voy a volcar todos los datos como la edad, el peso, no sé si estoy estudiando algo inmunológico, el nivel de anticuerpos, ¿sí? En ella voy a realizar toda la recolección de datos, ¿sí? Y por otro lado también se usan bases de datos, que hay programas de aplicación computacional que en vez de usar ese Excel, esa planilla de recolección de datos, lo pongo en una nube que se llama, en la cual base de datos, para que todo el mundo pueda tener acceso a los datos del experimento. La forma de tomada de los datos es esquemático, en el cual tiene tres pasos: una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de verificación, ¿sí? Un dato lo tenemos que constituya una unidad de información sobre una determinada característica que queremos estudiar. Por ejemplo, la temperatura, la edad, el peso, ¿sí? Y esta secuencia tiene relación en función a la búsqueda, la adquisición y recopilación de datos necesarios para alcanzar los objetivos planteados en el estudio. ¿Sí? Primero vamos a empezar con la etapa de planificación. En esta etapa se define y planifica el conjunto de acciones, ¿sí? Y sus objetivos son precisar los datos que se requieren según la definición y operacionalización de las variables para alcanzar los objetos de estudio, ¿sí? Esto siempre se hace como un brainstorming o una reunión de grupo en el cual se intercambian ideas para ver qué tipos de datos se van a analizar, de acuerdo siempre al tipo de objetivo y el tipo de investigación que hayamos elegido, ¿sí? Seleccionar la forma de observación o medición. Acuérdense de que la forma en la que medimos tiene que ser repetible por otro investigador, y no es que nosotros solo podemos hacer esa medición. Indicar la escala de medición de cada variable, ¿sí? Seleccionar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, definir las formas y etapas de trabajos en el terreno, precisar el flujo de la información, determinar el nivel de competencia necesario para el personal que va a intervenir en su entrenamiento, determinar las técnicas y equipos de medición que se utilizarán, así como el cumplimiento de las normas de calibrado, ajuste, mantenimiento y reparación de estos últimos. Forma y tiempo que deberá conservarse en la información. ¿Sí? Es todo lo que vimos antes, es un poco más explicado de lo que vimos antes. Yo tengo que ver con mi grupo de trabajo qué datos voy a querer medir, cómo los voy a querer medir. Y de nuevo, la medición que utilice tiene que ser algo que pueda hacer cualquier grupo de investigación parecido al mío, ¿sí? No es que solamente yo lo puedo replicar, ¿sí? Y también tiene que ver el calibrado. Ustedes cuando hacen mediciones de determinados datos, se hace toda una puesta a punto del protocolo, ¿sí? No es que ya hago la medición con mis muestras, sino que se suele poner se hace una puesta a punto del protocolo, de la técnica, y para ver que todo esté en buen funcionamiento y no perder la muestra. Después hay una etapa de ejecución, en la misma se lleva a la práctica de las acciones planificadas en la etapa anterior, y en la etapa de verificación, en esta etapa se comprueba la validez, la confidencialidad de la información recogida, garantizando así que ésta sea la más objetiva y precisa posible, o sea, que se corresponda a los hechos reales. Bien, etapa de planificación en la que analizamos todo lo que habíamos dicho previamente, la etapa de ejecución en la cual ya hacemos la medición de los datos, y la etapa de verificación en la cual vemos qué tanta validez y confiabilidad tiene la información. Y para eso nos tenemos que apoyar mucho en lo que son las estadísticas. Conveniente que ustedes después hagan un curso de bioestadística para poder hacer un buen análisis de los datos y para poder hacer una verificación de los datos, ¿sí? Porque capaz que, acuérdense que nosotros trabajamos con muestras biológicas, que puede parecer que por alguna condición que no hayamos tenido en cuenta o algo, puede que nos dé una medición que está fuera
de los rangos que los que no tiene que dar. Entonces, ahí se refiere a la verificación, a que tenemos que también ser conscientes de que los resultados que tengamos no es que siempre está bien el resultado, no, puede ser que nos esté dando algo erróneo, que sea un punto que esté fuera de nuestro rango, entonces tenemos que sacarlo. Y es por eso que yo les digo a ustedes que les conviene hacer un curso de bioestadística para saber qué datos son confiables, cómo que no, qué datos puedo sacar, cuál no, ¿sí? Yo en la próxima clase les voy a enseñar, pero muy por arriba, cómo es que se hace una toma de datos, cómo es que se mide la media, el desvío estándar y cómo se hacen algunos análisis estadísticos. Obviamente muy por arriba, pero para que puedan comprender cuando lean alguna publicación, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase y los espero en la próxima clase. Muchas gracias.